Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Y si no podcast. Nosotros somos Pedro y Valentina y hoy día vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante. Muy interesante. Pero primero no olviden suscribirse, darle me gusta al video, guardarlo, depende de si lo están escuchando, si lo están viendo en todas las plataformas que puedan. Recuerden que estamos no solamente en YouTube, también estamos en Spotify y en Apple Music. Bueno, como habrán visto por el título, hoy día vamos a hablar de un tema que hoy en día siento que está muy de moda, por así decirlo, está a la boca de todo el mundo, que es la meditación. La meditación es un tema que tiene muchos matices. Hay un montón de promesas o cosas que dicen que se pueden conseguir a través de la meditación. Y en este capítulo vamos a estar hablando un poco de eso, un poco de los mitos y las realidades, hasta dónde llega el poder de la meditación, qué cosas se pueden conseguir, qué cosas están comprobadas. Bueno, les quiero comentar un poco de la dinámica que vamos a empezar como a mostrar nuestros videos. Nosotros con mi hermano nos dedicamos como a investigar estos temas y lo que él va a hablar, yo no sé lo que él va a hablar y lo que yo voy a hablar, él no sabe. Entonces, eso es súper interesante y entonces lo que vamos a hacer es que cada uno va a exponer sus temas y en conjunto vamos a opinar. Totalmente. Yo quiero agregar un disclaimer, que es que obviamente nosotros no somos expertos de nada, simplemente somos personas curiosas con internet. Entonces, nada, igual vamos a tratar de dejarla acá abajo en la descripción, las fuentes. Bueno, entonces yo quería partir con la definición. La definición más como científica de lo que yo encontré de meditación. La definición que a mí más sentido me hizo es la siguiente, que dice que la meditación se enfoca principalmente en entrenar nuestra atención y conciencia, generalmente trayéndolos al momento presente, para someter los procesos mentales a un mayor control voluntario, fomentando la claridad y concentración. O sea, es como un entrenamiento. Tal como uno hace ejercicio en el gym o cualquier cosa, es como un músculo que uno entrena y que cada vez eres más capaz. Y que principalmente se centra en la concentración. Hay dos tipos de meditaciones principales. Están más conocidas, más usadas. ¿Ya? Está la meditación trascendental y la meditación mindfulness. La diferencia es que la mindfulness busca como volver al presente a través de técnicas como la respiración, puede ser, o prestar atención a tu alrededor. Puede ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Por ejemplo, si estáis con los ojos cerrados, empezáis a sentir los sonidos, a sentir tu rostro, a tratar de estar presente, como con tus sentidos al Es máximo. como lo que hablaba al principio de estar en el ahora, Sí. ser consciente del ahora. Sí, eso es principalmente la mindfulness. Trascendental ocupa mantras, que los mantras son una palabra que no necesariamente tiene un significado, pero es una palabra que esa es la que te trae la atención, como Son para ondas. mantener, sí, por ejemplo, el típico Om, ese es un mantra. Entonces, la meditación trascendental es principalmente esa como la metodología. La meditación es una técnica milenaria que existe hace muchos años y en muchas civilizaciones y que está generalmente asociada más a la espiritualidad y a ciertas religiones. Nació en la India, en el hinduismo principalmente, y luego se popularizó más con el budismo, que tiene una forma de meditación mucho más similar a la actual del mindfulness. A pesar de que estas dos religiones son orientales, en el mundo occidental igual siempre ha estado muy presente el concepto de meditación y la práctica. Por ejemplo, filósofos antiguos de la antigua Grecia ya practicaban la meditación. Por ejemplo, Sócrates practicaba lo que él decía introspección profunda, que no, él no estaba el concepto de meditación como tal, pero tal como él la describe, es un tipo de meditación. Luego tenemos a Platón, que también tenía la filosofía del entrenamiento del alma, que era como, sí, como entrenar tu interior, ¿cachai? Para ser bueno. Y ya
como de forma más clara la meditación fue después, ya no en Grecia, sino en Roma, con Marco Aurelio, que es uno como de los exponentes de la filosofía estoica, que él es uno de los principales exponentes de esta filosofía y él tiene un libro que se llama Meditaciones. Es como una especie de diario espiritual donde él habla de sus pensamientos, los analiza y busca, y también habla como de esto de la atención al presente, no pensar tanto en el futuro o en el pasado, sino en el ahora. A pesar de que históricamente la meditación siempre se ha visto como algo más espiritual o como ligado a la religión, y también con quizás como terapias alternativas y este tipo de pseudociencias, en el último tiempo han habido un montón de estudios que han comprobado que tienen muchos factores beneficiosos para la salud. Iba a decir perjudiciales. Tienen muchos factores beneficiosos para la salud. Entre los más estudiados está la reducción del estrés, la ansiedad, los síntomas de la depresión, mejoras en la calidad del sueño, mejoras en la salud cardiovascular, mejora en la función inmune, en el rendimiento cognitivo, reduce la presión arterial, frecuencia cardíaca e interviene en la función parasimpática. Que la función parasimpática, para explicárselo, es básicamente una función que ayuda a nuestro cuerpo a relajarse, a contrarrestar el cortisol, que es como la hormona del estrés. Entonces, cuando uno estimula esta función parasimpática a través de ejercicio de respiración o de la meditación, baja los niveles de estrés. Entonces ayuda mucho con eso. Bueno, la práctica regular puede también disminuir la inflamación, aumenta actividad de las células inmunitarias, como las células asesinas y la telomerasa. Las células asesinas son unas células que ayudan como a limpiar tu cuerpo de células muertas. Y la telomerasa está vinculada específicamente con vivir más. ¡Qué locura! Porque el ADN... voy a explicar brevemente como qué pasa en el envejecimiento. Lo que pasa en el envejecimiento es que el ADN como que se rompe o se empieza a perder. Por ejemplo, el cáncer se genera porque alguna célula como que no está funcionando bien y esa célula se divide y crea más células como deficientes, sí. Claro, y se va multiplicando. Y a medida de que uno va creciendo, más células pueden mutar. Y hay células que cuando mutan mueren y hay otras que se reproducen y que te producen enfermedades. Eso pasa cuando se daña el ADN, que es como el material genético de las células, ¿cachai? Cada vez que una célula se divide, pierde un pedacito de su cadena de ADN. Y por eso nuestro cuerpo es muy inteligente y tiene unas cosas que se llaman telómeros. Que es como que, por ejemplo, si esto así, es la cadena de ADN, el ADN solo está acá y estos son los telómeros, que son como copia de ADN, o sea, parece ADN, pero no es ADN, o sea, no hay ninguna información ahí. Es solamente para que cuando las células se reproduzcan, corten esa parte y no el ADN real. ¿Se entiende? Sí. Al generar más telómeros, como que se alargan. Entonces, la posibilidad de que tus células se echen a perder es más corta. Porque tu ADN está más hacia atrás. Claro. Entonces ya no está tan expuesto, se podría decir. Totalmente. Entiendo. ¡Qué locura! Güey. Era mexicana de repente. Entonces ahora les voy a mostrar una serie de estudios que muestran todos los beneficios de meditar. Todos los estudios que estoy mencionando a continuación, la mayoría están hechos a través de ensayos clínicos aleatorizados y controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que son ensayos clínicos que seleccionan gente aleatoria, sí. Y por ejemplo, si seleccionan un grupo de 100 personas, 50 personas las tienen haciendo meditación, por ejemplo, y el otro 50 personas las hacen hacer otra cosa que no tiene nada que ver con meditación. Y luego como que al final ven, ¿cachai? Comparan los dos grupos. Comparan el grupo que no hizo meditación con el que sí hizo. Y así, esto como que también evita, porque a veces muchos estudios se hacen como en gente que ya meditaba de antes. Entonces cuando hay gente que ya meditaba de antes, los resultados se pueden ver alterados porque pueden haber otras cosas de los hábitos de esa persona, sí, que afecten a los resultados. Sí, pues lo ideal sería con personas que nunca han meditado y que empiecen como como para ver los resultados de la pura meditación y no de otras cosas que también pueden ser, porque puede que una persona medite y al meditar también que se cuide más, coma mejor. Es verdad. Y entonces todas esas cosas pueden afectar, ¿cachai? A los resultados. El primer estudio es Meditation Programs for Psychology, Stress and Wellbeing, que significa programa de meditación para estrés psicológico y bienestar.
En este estudio se revisaron 37 ensayos aleatorizados, que es lo que expliqué antes, con 3.320 participantes totales. O sea, un montón igual de muestra, Sí, un montón de gente. Bueno, los resultados fueron que se vio una reducción en síntomas de depresión, reducción significativa del dolor físico, evidencia moderada en la mejora del estrés y señales de mejora de la calidad de vida con respecto a la salud mental. Bueno, este es el segundo estudio que está enfocado principalmente en el estrés. Este muestra que la hormona del cortisol se ve reducida en las personas que meditaron durante 6 meses. También la presión arterial, ritmo cardíaco y proteínas inflamatorias. Esto, o sea, principalmente esto quiere decir de que afecta también a cómo producimos hormonas. Y de hecho el cortisol, que es la hormona del estrés, que esta... O sea, por ejemplo, es normal sentir estrés. Todos sentimos estrés cuando, no sé, vamos a dar una prueba Sí. o... La vida. Claro, cuando tenemos cualquier situación que nos ponga un poco de presión, es normal sentir como ese dolor en la guata y eso. Eso es por el cortisol, porque el cortisol como que tu cuerpo lo genera en situaciones que asume que son como de peligro. Entonces como que el meditar ayuda a que tu cuerpo genere menos eso. O sea, que estés más tranquilo en general, más Sí, yo en creo, paz. o sea, creo que todo se relaciona a que al final la meditación pasa a ser una forma de tú conocer, como nosotros nos conocemos exteriormente, o sea, tú sabes el color de tu piel, el color de tu pelo y todo. Entonces yo siento que cuando uno empieza a meditar, tú empiezas a hacer como lo que hablaba al principio de la introspección, o sea, Total. creo que empiezas a conocerte interiormente. Entonces, incluso hay estudios revelados que hablan sobre las personas que meditan, ya son hasta conscientes cuando el azúcar les sube, como que empiezan a ser conscientes del organismo en sí. Entonces siento que por eso se logra tener esta habilidad de poder modificarte y configurarte internamente. Sí. Sí, es verdad. De hecho, hay mucha gente que meditando pueden incluso sentir, por ejemplo, su frecuencia cardíaca sin tocarse. O sea, yo no puedo. Yo tipo, a veces me la quiero sentir y me hago así, o me siento como en la muñeca, pero no, como si solamente me quedo como en silencio, no, no siento mi corazón. No, y hay veces que hasta cuesta. Cuando te empezás a tocar, como que yo a veces digo, Sí, "Oh, no siento mis latidos del como que corazón". tenéis que buscarlo, sí. Acá hay otro estudio que muestra específicamente cómo afecta a la presión arterial. Y muestra que los sujetos evaluados demostraron bajar sus niveles de presión arterial levemente, en especial la DBP, alta o no, No, la diastólica es la baja. la diastólica, especialmente la baja y la alta igual, pero no todo el grupo. No todo el grupo obtuvo los mismos resultados. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las ondas cerebrales. Y la Vale también tenía esto preparado. Pero siento que lo vamos a tocar totalmente distinto. Siento que lo que yo voy a decir no va a tener nada que ver con lo que ella va a decir. Pero bueno. Bueno. También se ha mostrado cambios con la meditación en estos sujetos de la modulación cerebral. Cambios de la actividad y la estructura cerebral. Normalmente, en especial hoy en día como con la vida, vivimos como con frecuencias cerebrales más beta o gamma. De hecho, las frecuencias gamma son más asociadas con, por ejemplo, ataques de pánico y cosas así. Es una frecuencia cerebral muy alta, o sea, muy como aguda, en el que hay muchos pensamientos. Y la frecuencia alfa hace que como que tus neuronas estén menos estimuladas. Esto ha mostrado que tiene beneficios cognitivos, pero no en el sentido de que te hace más inteligente como tal. No te hace más inteligente solo el hecho de meditar, pero sí ayuda a que cometas menos errores porque estás reduciendo la excitabilidad neuronal. Y eso te hace pensar con más claridad, con más calma. O sea, cuando nosotros tenemos como nuestras neuronas muy excitadas y estamos como pensando demasiado, es como normal que se te olviden las cosas, como que vayas a un lugar y a qué vine, como todas esas cosas, ¿cachai? Bueno, entonces meditar te lleva más a las frecuencias alfa. Y la gente que vive en frecuencia alfa, o sea, que
que su cerebro constantemente está como en una frecuencia cercana a la alfa o la alfa, tienen mayor concentración, mayor creatividad, cometen menos errores, como dije anteriormente, y pueden sostener el esfuerzo por más tiempo. O sea, tienen más resistencia a situaciones como adversas. Como más resolución de problemas, como más... Sí, como el estar menos acelerado te hace como pensar con más claridad, Es que generalmente. es verdad. Uno siempre toma las peores decisiones cuando está estresado o cuando está ahí como bajo presión. Yo siento que todo sale mal. O sea, imagínate si estás yendo a una prueba y estás ahí como con tus ondas en gamma, o sea, estás ahí con estrés, con ansiedad. Quizás sabes lo que te está mostrando en la prueba, pero estás tan nervioso que te equivocáis. Sí. Entonces, cuando estás más relajado, como que podéis pensar con claridad y las cosas vienen. Porque típico, no sé, por ejemplo, cuando estás jugando un juego de mesa o algo, que se te tiene que ocurrir una palabra ahora. Oh, horrible. No Horrible. sale. No se te ocurre. No. No se te ocurre. Pero después como que estáis desde fuera mirándolo y decís, pero ¿cómo no se le ocurrió? Sí, o también, no sé si le ha pasado que a veces tienen una situación de estrés que discuten con alguien y cuando se acaba la discusión se te viene como una manera tan lógica y razonable de tú haber quedado como súper bien posicionado y tú les decís lo primero que se te viene a la mente. Típico, Y sí. después dice, ¿por qué no dije esto? Que estaba mucho mejor. Tú tipo después en la ducha diciendo, Sí. o acordándote de peleas ya que pasaron hace, no sé, una semana y tú como, oh, le debía haber dicho eso. Yo tengo aquí mi apoyo, mi material de apoyo, porque soy súper cabeza de pollo, no soy muy buena memorizando, pero siempre en mí van a encontrar el lado más conspiranoico, ¿ya? Yo siempre estoy buscándole el otro sentido a todos los temas probablemente que vayamos a investigar en el futuro. Así que le hago esta introducción por si usted es un poco escéptico, va a encontrar que yo soy una loca. Voy a empezar contando una historia, así que vamos a poner música más de suspenso y quiero que se concentren, que si están en un lugar relajado se tranquilicen y que pongan mucha atención. Nadie sabía su nombre. A comienzos de los 90, Jim dormía en su auto, estacionado en las oscuras calles de Los Ángeles, sin dinero, sin contactos, sin garantías, solo una idea que rozaba la locura. Cada noche, antes de dormir, sacaba un papel doblado de su billetera. No era una foto, no era una carta, era un cheque. Un cheque escrito a su propio nombre por $10 millones, con un concepto imposible. Este cheque era por servicios prestados como actor. La fecha estaba clara, demasiado clara. Thanksgiving de 1995. Jim cerraba los ojos. No imaginaba el dinero, imaginaba cómo se sentía haber llegado. La calma, el alivio, el lo logré. A veces se reía de sí mismo, otras veces el miedo lo atravesaba por completo. ¿Y si nunca pasaba? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? Mientras el mundo lo rechazaba una y otra vez, él seguía entrenando. Subía a escenarios vacíos, fracaso tras fracaso. El cheque seguía ahí, silencioso, esperando. Años después, casi sin darse cuenta, todo empezó a acelerarse. Una película, otra más. Y entonces ocurrió. En 1995, Jim recibió un pago. No era un sueño, no era una visión. Eran $10 millones exactamente por actuar. El mismo monto, el mismo año, el mismo papel que había guardado cuando no era nadie. Tiempo después, Jim miró atrás y dijo algo inquietante. No fue el cheque lo que cambió mi vida, fue convertirme en la persona capaz de cobrarlo. Y la parte más aterradora de esta historia no es que el cheque se cumpliera. Yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si lo que imaginas hoy te estuviera esperando en el futuro? Esta historia está basada en hechos reales, incluso es de un actor súper conocido. Es del actor Jim Carrey, es el que actúa en Todopoderoso. De más que lo ubican, es súper chistoso. La máscara Y también. la máscara también. Incluso les voy a dejar un pequeño extracto aquí de una entrevista que él tuvo con Oprah y que cuenta un poco sobre esta historia que les estoy contando. Okay. Obviously, you knew.
obviously you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do y'all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Such a powerful moment for me, because I was not a person who did visualization or thought about my belief system in such a practical way. But I learned a lot from Jim Carrey on that show, and he is absolutely correct. If you can see it and believe it, it is a lot easier to achieve it. So thank you, Jim, for reminding us of that lesson. And it doesn't mean that for every person that writes the $10 million check that that's going to happen for you, because so many times people who do that process live in the space of wanting and resisting it instead of writing it, visualizing it, seeing it for yourself, and then letting it go. Letting it go, but moving in the direction of working toward it. So nothing happens at first. It's over the process of the time and the effort and the energy that you put into a thing that the energy comes out. Vamos a hacer como una introducción como en cómo estos procesos fueron pasando, o sea, cómo el poder como tuyo de decretar y de visualizar de alguna manera hace que esto se haga realidad. Entonces, para eso primero tenemos que entender la física. Julian Barbour, no sé si se pronuncia así, es Barbour. Lo voy a escribir igual. Dice que el tiempo no es una película que corre, sino unas fotos fijas de la hora que nosotros mismos ponemos en nuestra mente. Esto lo podemos hacer con la meditación. Cuando tú te pones a meditar, tú te pones a visualizar. Entonces lo que hizo este actor, cuando no era actor, lo que hizo fue visualizar. Él se sentaba, se acostaba y él solamente en un estado de conciencia se pone a pensar en todas estas cosas y a visualizarse con el dinero. Entonces, en conclusión, yo lo que les quiero como... ¿por qué le hice esta introducción con esta historia? Porque yo les quiero demostrar, o sea, más que demostrar, plantear mi punto de vista de que con la meditación, aparte de todas estas sanaciones que mi hermano comentó que se pueden lograr, que efectivamente está comprobado y que se puede hacer así, también tenemos otras capacidades que podemos lograr con la meditación. Entonces, lo que son los viajes en el tiempo. Podemos movernos del pasado al presente y al futuro con estas técnicas de meditación. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ya, pero ¿qué sentido tiene como viajar al pasado, al futuro y por qué meditando y todo? Y es porque volvemos a tocar el tema de la sanación. Viajar al pasado en nuestras vidas nos sirve para sanar. Viajar al futuro nos sirve para crear. O sea que Jim lo que estuvo haciendo fue meditar visualizando un futuro. Hay gente que ocupa la meditación para viajar en recuerdos anteriores y poder comprender situaciones que viviste y solucionarlo. ¿Ya? Es muy importante cuando estamos en la meditación hacernos conscientes del presente, que fue algo que también mencionó mi hermano.
O sea, si tú no estás consciente de la hora y del presente, la meditación no sirve. Es la clave para poder meditar. Entonces, la próxima vez que cierres los ojos para meditar, recuerda, no solamente estás respirando, estás controlando el tiempo. ¿Y qué opinas del caso de Jim? Ese es el primer caso, tengo 2 casos. Bueno, me parece súper interesante el caso. Tú sabes que yo soy más escéptico, o sea, tú sabes que yo no soy tanto de creer este tipo de cosas como mágica, entre comillas, o como de eso, porque principalmente siento que alguien cuando hace esto de manifestar algo, en parte también al manifestarlo, te hace más consciente de que deseas ese algo y obviamente haces cosas en pro de ese algo. Entonces no hay una forma de comprobar que lo que te llevó a conseguirlo fue tu trabajo duro o fue el hecho de que manifestaste. O sea, quizás si él hubiera hecho las mismas acciones pero sin manifestar, lo hubiera conseguido igualmente. Pero igual considero que puede ser de gran ayuda lo que él hizo. Porque el hecho de manifestar, independientemente de que obviamente hay mucha gente escéptica como yo, que no creemos que manifestar algo lo vaya a convertir en realidad necesariamente, pero sí creo que ser consciente de las cosas que deseas y recordártelas seguido, te ayuda también a ser también consciente de tu realidad, de las cosas que estás haciendo y las que no estás haciendo, y de las cosas que haces que te acercan a ese objetivo y las cosas que haces que te alejan de ese objetivo. Y creo que en eso como que le puede ayudar a cualquier persona, crea o no crea, ¿cachai? Yo pienso diferente. Yo sí creo que está el tema de visualizar, pero sí creo que cuando es que conozco muchas personas que trabajan en pro a algo y las cosas no les salen. Entonces siento que está muy como ligado a la espiritualidad también. O sea, siento que si tú no eres una persona con fe y que tú crees que lo vas a lograr, el solo quererlo no es suficiente. Entonces sí siento que es importante trabajar como estas áreas de creer como en el, no sé cómo llamarlo, como en el fenómeno, no sé cómo llamar la experiencia de la meditación, pero creer, cuando tú crees que lo que tú vas a soñar lo vas a materializar, creo que es algo más real que solamente quererlo. No sé si estoy ocupando las palabras correctas, pero sí entiendo el punto de vista de mi hermano. De hecho, es un tema que nosotros en privado lo hemos hablado un montón de veces, Sí. y nunca hemos logrado quedar como de acuerdo, ni nunca hemos dicho, ah, ya sí, tenías razón. No. Pero, y de hecho, por eso lo queríamos mencionar acá. Bueno, ¿algo más que agregar? No, nada. Tengo la segunda historia, igual o más interesante que la primera. Se titula El monje que detuvo el tiempo. Necesito que se imaginen lo siguiente. Estamos en enero, en la gélida provincia de Songyino Khair-Khan, en Mongolia. La policía irrumpe en una casa en la capital y encuentra algo que parece sacado de una película de Indiana Jones. En una habitación, un hombre llamado Entor tiene escondido a un monje budista. Pero no es cualquier monje. Está sentado en la posición perfecta de loto, con las palmas abiertas en el mudra de la meditación. ¿Qué es lo que decimos? ¿Ok? Lo increíble es que este monje tiene 200 años de antigüedad. No está en un ataúd. No fue embalsamado. Fue encontrado en una cueva envuelto simplemente en pieles de ganado, como si se hubiera sentado a meditar ayer mismo. Van a quedar aquí unas imágenes en donde ustedes van a poder ver que para todos estos años lo lógico sería ya no aplicarle químico al cuerpo y no hacerle como la mantención, el embalsamiento que hablan. Es lógicamente imposible Que se conserve. que se conserve una persona así, como la imagen que van a estar viendo. Este no fue un hallazgo arqueológico planificado.
Entor, el hombre que lo tenía, lo había robado de una cueva con una sola intención: venderlo en el mercado negro. Se enfrentaba a 12 años de cárcel, porque en Mongolia este monje no solo es un cuerpo, es un patrimonio nacional. Pero aquí es donde la historia pasa de ser un reporte policial a un misterio de la conciencia. ¿Muerte o meditación profunda? Cuando los expertos lo vieron, se quedaron sin palabras. El doctor Barry Kirsin, médico del mismísimo Dalai Lama, lanzó una hipótesis que nos vuela la cabeza. Él no está muerto, está en Tukdam. El Tukdam es un estado meditativo tan profundo que la ciencia moderna no alcanza a explicarlo del todo. Es la etapa previa al cuerpo de arcoíris. Dice la tradición que si logras mantenerte en ese estado más de 3 semanas, tu cuerpo empieza a encogerse. El tiempo biológico se detiene y lo único que queda de ti es el cabello y las uñas. Los testigos dicen que cuando esto ocurre, un arcoíris brilla en el cielo durante días. Y ojo, que este no es un caso aislado. Se cree que este monje fue el maestro de Iti Gilov, otro famoso lama que en 1927 se sentó a meditar, murió físicamente, pero pidió ser exhumado 30 años después. Cuando sus discípulos abrieron la caja, Itigilov seguía ahí, sentado, con la piel elástica y sin un solo signo de descomposición. Van a estar pasando las imágenes. ¿Es posible que la meditación no solo calme el estrés, sino que también sea capaz de congelar la biología humana? ¿Estamos ante una momia o ante un hombre que decidió llevar su viaje en el tiempo hasta las últimas consecuencias, deteniendo su reloj interno durante 2 siglos? Ahí les dejo esta duda. Mientras tanto, el monje sigue ahí bajo custodia forense en un silencio que lleva 200 años sin romperse. ¿Qué opinamos? Wow. ¿Qué opinamos de esta increíble historia? Qué locura, nunca la había escuchado. Nunca. Voy a Cuando salga de acá voy a investigar. No, pero... No, pero están las es imágenes, interesante. Sí, las voy a mostrar. Sí, yo ya las vi igual. Sí, po. Vi una o unas 2. No sé si hay más. Deben haber Ojo, más. ojo que esta info no la busquen por ChatGPT. Tienen que leer libros que hablan sobre estas cosas y hay información que está súper rebuscada en internet, ¿ya? No es como algo que le va a salir así como así. ¿Ya? Y bueno, va a seguir como el hilo sobre este caso de los monjes. No sé si le ha pasado... Ah, pero espera, es que yo quería decir algo súper irrelevante. O sea, es que pensé en eso, me acordé de eso y lo tengo que decir. Cuando dijiste lo de la posición... ¿Cómo? Lotus. Bueno, el otro día me salió un video en TikTok de un loco que decía que él creo que practicaba yoga. No sé si yoga o un tipo de meditación. ¿Ya? Pero él decía que cuando tú respiras así, bueno, para los que no están viendo en video, me estoy sosteniendo el dedo Anular con el pulgar. No, el del miedo. El del medio. El del miedo. El del medio. Supuestamente cuando hacía así y respiras, se infla tu pecho. Pero cuando en vez de agarrar el del medio, agarras el índice y haces... se infla tu guata. No sé, yo lo probé cuando vi el TikTok y me funcionó. Pero no sé si es sugestión o qué, pero me parece una locura. Weón. Como que con uno se te inflan los pulmones y con el otro se infla la guata, no entiendo. Sí, súper, lo acabo de comprobar. No, y aparte que justo yo también estaba viendo un video ayer de Fepo, que lo amo. Fepo, si ves mis videos, te amo. Weón, o sea, les juro que justo estaban hablando sobre el poder de la palma de la mano. La cosa es que nosotros de nuestras manos tenemos energía, que incluso si tú te pones fijamente a como sobre algo y como a canalizar la energía, como la fuerza,
Es increíble que se empieza a sentir que algo sale de tu mano. Mira, pruébalo. De Como que verdad. algo sale de tu mano. Como que, por ejemplo, Hablando de eso, igual, hay una... Yo vi información sobre unos monjes tibetanos que consiguieron aumentar su temperatura 8 grados a través de la meditación, que era principalmente las manos. Esto no está como comprobado científicamente porque se trató de replicar el estudio en otras personas y no se consiguió replicar, que es como algo súper importante como para la ciencia, para confirmar algo, como que se pueda replicar y que como para darte cuenta que no hay nada externo ni nada como, ¿cachai? Entonces, pero es súper interesante. ay, sorry. Igual que el tema este del superhumano, ¿no? Es que un tipo que subió el Everest descalzo, solo con ropa interior, y también es un tipo súper desarrollado en el ámbito de la meditación y que ya ha logrado tanto el desarrollo que él controla su temperatura corporal. Él. Es impresionante. Incluso salió en el programa de Superhumanos porque nadie se explica cómo él lo puede hacer. A todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, estoy segura que a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado, y si a mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. No, mentira. No, pero literal que a todo el mundo le ha pasado que 5 minutos, a veces lo sentimos un segundo, pero esos 5 minutos a veces suelen ser como una hora. Eso Total. suele pasar cuando estamos haciendo ejercicio. Yo hago esa tabla y la hago 1 minuto y yo digo, No. ese minuto es el minuto más eterno de mi vida. Hacer plancha por 1 minuto, yo creo que ese minuto dura 1 hora. Sí. Bueno, y como a todos nos ha pasado esta situación, y yo estoy segura que a ustedes también, se hizo un estudio sobre esta situación. Y ese estudio fue dirigido por el neurocientífico Richard Davidson. Bueno, este neurocientífico se puso a analizar a los monjes budistas y encontró algo inaudito. Sus cerebros emitían ondas gamas masivamente, asociadas estas a la lucidez máxima. ¿Cuál fue el hallazgo? Mientras para el mundo exterior, para todos nosotros, pasaban 3 horas, para estos monjes, este era un instante eterno. ¿Cuál fue lo que se dedujo de este estudio que se realizó? El tiempo no es una línea recta que corre afuera, sino una variable en nuestra mente. Si calmas tu cerebro, puedes expandir el tiempo a tu voluntad deseada. Totalmente. Eso estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Lo primero, el tiempo es súper relativo. Hasta para los físicos es difícil explicar el tiempo. De hecho, hay gente que... O sea, la teoría creo que cuántica del tiempo dice como que el tiempo no avanza ni retrocede, sino que simplemente es. Como que está todo pasando al mismo tiempo. Tipo el pasado, el futuro, el presente, todo está pasando, ya pasó y, o sea, como que existe. No hay como un pasado y un presente. Bueno, es súper difícil de explicar y de entender también. Yo tampoco lo entiendo en verdad. Es loco el tiempo, pero sí considero 100% eso. Como que yo creo que... Yo voy a dar un ejemplo personal. Que a mí me pasó... Cuando yo dejé redes sociales por un tiempo, bueno, ahora de nuevo dejé Instagram, y estuve como hartos meses sin usar Instagram ni TikTok. Entonces, a mí me pasaba antes de que yo estudiaba, por ejemplo, y ponía tipo media hora de estudio, 45 minutos, y después como técnica Pomodoro, ¿cachai? Como 30, 45 minutos de estudio y después unos 5 o 10 minutos para como relajarte. Y antes como que usaba Instagram, entonces ese tiempo se me pasaba así. El de los estudios, es verdad. Y otra cosa que me pasaba era como que nunca eran 5 minutos, como que siempre me quedaba y decía ya 10 minutos más, ya, y al final no volvía a estudiar. En cambio, cuando estaba como sin redes, como que yo en ese receso de estudio, me sentaba y yo sentía que 5 o 10 minutos era un montón. Onda, me aburría. Y yo decía, quiero volver a estudiar. Como eso. Me he dado cuenta, bueno, es que esto da para otro capítulo completo. Hablando sobre redes sociales, sobre la atención y todo. Pero a mí, yo me he dado cuenta, y de hecho ese es como el principal motivo por el cual me borré de redes también últimamente, es que siento que ya no me puedo concentrar para nada. A mí me encanta ver películas y como que últimamente he tratado de ponerme una película y veo como 10, 15 minutos y estoy aburrido, como que la quiero como que agarro el celu. Sí, es que estamos en los tiempos de la distracción y la inmediatez. Total. Entonces todo lo que es un estímulo inmediato nos fascina.
y nos hemos vuelto adictos sin darnos cuenta a esos estímulos inmediatos. Eso deberíamos hablarlo en otro capítulo del podcast, definitivamente. Por cierto, no olviden suscribirse. Ahora, vayan. Porque no les cuesta nada y a nosotros nos sirve un montón. Así que si quieren seguir les viéndonos, gusta, sí, háganlo. apóyenlo. Bueno, vamos a seguir con algunas demostraciones que la ciencia ha puesto sobre este tema de la meditación. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando meditas? Cuando empiezas a meditar y logras el estado profundo de la meditación, se apaga el ruido del yo. ¿Qué quiere decir esto? La parte del cerebro encargada de pensar en el pasado, el futuro y en nuestros problemas, llamada red por defecto, se relaja. O sea, que hay un cambio de ondas. El cerebro baja su velocidad hacia ondas teta propias del sueño profundo o la memoria. O sea, esto quiere decir que la mente deja de hablarse a sí misma y empieza a observar lo que hay dentro. Por eso cuando tú meditas, la idea es que tú te dejes llevar. No sé, hay un caso que no es algo que tengo escrito, pero hay un caso muy mediático de un joven que hace estas regresiones a vidas pasadas a través de la meditación y él descubre que él es Napoleón. Entonces, a veces pasa esto, de que a veces cuando no nos relajamos, no es una palabra, no es relajación. Cuando nosotros como que no es como que yo diga, ay, quiero ver mis vidas pasadas, pero yo estoy segura de que yo tuve que haber sido importante, una reina, una diosa. Entonces yo como que ya me convenzo tanto de que así es, que lo veo, pero en realidad no era. Entonces hay que tener mucho ojo con la intención y los deseos que tú tienes a la hora de meditar y asesorarte de que esto sea algo que realmente tú estás yendo hacia tus recuerdos y que no tus ideas o lo que tú quieres sea lo que estás viendo. O sea, yo creo que debe ser súper difícil saber qué es qué. Porque para mí, la gente que hace como estas regresiones y cosas, cuando te hacen meditar, tratan de llevarte como a un estado como un poco alterado de la conciencia, en el cual como que el mundo o sea, como la parte de los sueños y la parte de la realidad como que tipo se mezclan. Entonces por eso tú... Teta con gamma. Sí. Esas son las ondas que se mezclan. Entonces tipo se mezclan como la parte de tus sueños con la parte de la realidad, entonces puedes imaginarte cosas, etcétera. Entonces para mí es muy difícil como saber si lo que estáis viendo es por la alteración que llevas, ¿cachai? Gracias a la respiración y a todas estas cosas, o es porque realmente, ¿cachai? Estás como viajando al pasado y todo esto. Pero hablando de esto de bajar las revoluciones y todo, el tema de la concentración es uno de los temas que la meditación más ayuda. Y esto lo vi hace súper poquito en una charla que daba una neurocientífica que contaba eso, como de que una de las cosas que más ayuda la meditación es a la concentración, que es algo que siento que hoy en día Debilitado total. lo tenemos todos súper debilitado. Ya, pero eso lo vamos a hablar al final, porque al final vamos a dar, acuérdense, unos tips para empezar a meditar. Les quiero tocar el tema del efecto flashbulb. Estos son recuerdos como fotografías. Normalmente un recuerdo flashbulb ocurre tras un gran impacto emocional, como un accidente o una sorpresa. Pero en una meditación ocurre algo distinto. Como estás 100% en el presente, el cerebro graba la experiencia con una nitidez asombrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás meditando no necesitas este shock para poder visualizar estas cosas que tú viviste en el pasado, por ejemplo. Mientras que el trauma nos hace recordar por miedo, la meditación nos hace recordar por atención plena. Eso quiere decir que a veces pasa que en la meditación, cuando tú empiezas a trabajar la meditación constante, ya llega un momento en que tú
ya tienes la habilidad de poder ir hacia el recuerdo específico. Entonces, a veces en meditación profunda pueden aparecer olores, colores, escenas, sensaciones que creíamos que ya no las íbamos a sentir. Pueden ser cosas del pasado. Y la explicación es que al quitar el filtro del pensamiento consciente, este archivo de la memoria que se encuentra en el hipocampo se abre y deja salir los recuerdos sin censura. Y esto se siente muy real, pero a menudo son solamente fragmentos guardados en tu memoria. ¿Ya? ¿Qué? De hecho, hay gente que hace terapia a través de eso. Sí. Que dicen que eso ayuda a gente que vivieron como eventos traumáticos, como a revivir esos eventos y como resignificarlos, ¿cachai? Como, porque muchas veces lo que pasa con los eventos traumáticos de la vida es que tú asocias eso a un miedo y después cuando ves, sientes o alguien habla de algo remotamente similar a tu trauma, te entra el miedo y todo eso. Entonces, lo que hace como esta terapia es que te devuelva ese recuerdo y tú puedes como resignificar o cambiar la emoción con la que lo recuerdas. Y así cuando esas cosas se te vengan a tu mente ya no es como ansiedad, ¿cachai? Es verdad, sí, pues porque ya encuentras como llamarlo de alguna manera como el porqué. Como que lo logras comprender, como que llegas como a esa parte de recuerdo en que tú claro. Como aceptas como ya me pasó, pero ya no lo revives como desde el miedo, desde la angustia. Y eso yo creo que eso tiene también mucho que ver con la madurez, porque cuando ya tú eres adulto sueles tener otras herramientas para entender ciertas situaciones. Entonces creo que es distinto a cuando uno vive experiencias que no comprende cuando pequeño y que no tienes las herramientas para comprenderlas, a cuando adulto tú dices, ay, como que esta área me cuesta, como que algo tengo con esto. Entonces tú empiezas a meditar, entiendes el por qué y lo sueltas. Pero también siento que va ligado al tema de la madurez. No sé si a veces le ha pasado que creemos que hemos olvidado nuestra infancia, como que a mí me pasa mucho, que incluso varias veces le he preguntado al Pedrito y le digo, ¿desde qué edad tú te acuerdas de ti? Porque lo que es yo tengo recuerdos como desde que mi hermano nació para adelante, como que todo lo que pasó atrás no me acuerdo, pero no están olvidados. En un estudio de la UCLA descubrió que la meditación a largo plazo cambia físicamente el cerebro, creando más pliegues en la corteza. Esto quiere decir que es como que tú tuvieras un estante lleno de libros con episodios. Y cuando tú empiezas a meditar, empiezas a hacerte consciente de cada instante de tu vida, entonces empiezas a agregar más libros a tu estantería, como para decirlo de una manera más gráfica. Y esto lo podemos desarrollar con una terapia llamada con las iniciales EMDR, que al entrar en un estado de calma profunda, las personas logran viajar a cuando tenían 2 años. Solo quiero agregar, esa es la terapia que yo me refería cuando dije antes, MDR. La había escuchado, pero no me acordaba el nombre. Ya. Bueno, esto que le estoy comentando, ustedes dirán, ¡ay, qué mágico! ¿Cómo voy a poder yo acostarme y verme a los 2 años? Esto no es magia, es el acceso que la meditación te brinda. Sí, se entrena al final. Se entrena, con el tiempo. Exactamente. ¿Qué es la retrocognición y de dónde viene? La retrocognición es la sensación de conocer eventos del pasado que aún no hemos vivido, como los llamados flashbacks. ¿Les ha pasado que alguna vez han estado en algún lugar y tú dices, esto ya lo viví? ¿Te ha pasado? Sí. Sí. A mí también. Ya ustedes también. Entonces, lo lógico es que son recuerdos que hemos olvidado en la criptonesia y nuestra imaginación uniendo piezas de libros o en nuestra... Es como, digamos, se lo voy a mencionar de una manera más clara. Es cuando nosotros, por ejemplo, tú tienes distintas escenas de vivencias en tu cerebro, de distintos episodios, por llamarlo de alguna manera, de tu vida. Entonces lo que hace tu cerebro es unirlos. De distintas escenas, unirlos en ese momento y se genera algo similar. Ya. A eso. La psicología dice lo contrario. Dice que accedemos a un inconsciente colectivo y que tenemos las vivencias guardadas que hemos compartido como seres humanos en la Tierra.
O sea que ya esto puede tocar quizá un tema que no lo vamos a tocar ahora, pero como puede estar relacionado a las vidas pasadas o historial que tú tienes en tu cerebro. Y hay una teoría que es la idea de que la mente es como una antena. Si limpiamos la antena con la meditación, quizás captamos información que no depende del tiempo ni del espacio. ¿Por qué se detiene el tiempo? En la meditación profunda, el reloj desaparece. Eso pasa porque el cerebro deja de comparar el presente con el pasado o con el futuro. Si no hay planes ni recuerdos activos del ahora, este ahora se vuelve infinito. Por eso 10 minutos pueden provocar una eternidad y una hora puede ser un suspiro. El tiempo no se mide, pero sí se siente. Bueno, chicos, y para finalizar, si yo les dijera que no necesitas del DeLorean para viajar en el tiempo, tu cerebro lo hace constantemente, aunque no lo sepas. Viaja al pasado para arrepentirse y al futuro para angustiarse, lo llamado depresión y ansiedad. El problema es que es un viajero torpe. La meditación en realidad es el manual de instrucciones para poder manejar la máquina del tiempo que tenemos aquí. Hermano, ¿algo que opinar? Muchas cosas, en verdad. Primero, lo del viaje en el tiempo, estoy totalmente de acuerdo. Aunque viaje en el tiempo suena raro. Pero sí, o sea, creo que es lo que más ayuda a la meditación, es a eso, porque constantemente estamos pensando en el futuro o en el pasado y estamos muy poco tiempo en el momento presente. Y mientras más tiempo estemos en el momento presente, yo creo que mejor nos sentimos y mejor estamos. Sí, además que todo, sí es verdad, porque al final tampoco podemos estar, siento que es muy dañino para nosotros como humanidad pensar en el pasado o en el futuro, porque pensar en el pasado no tiene sentido estar todo el tiempo arrepintiéndonos de cosas que ya pasaron. Es un desgaste energético impresionante y pensar en el futuro sí está bien, mientras no te obsesiones con el futuro. Y también otra cosa que quería decir es como respecto a como lo de los recuerdos y eso, porque es muy loco eso de... Yo vi una charla TED, la voy a buscar y voy a tratar de dejarla acá porque no me acuerdo el título ni nada. Pero esta charla TED hablaba de cómo nuestros recuerdos son falsos. O sea, no son falsos, sino que como que no hay que fiarnos tanto de nuestros recuerdos porque nuestra mente constantemente crea recuerdos o modifica recuerdos que nunca pasaron o que pasaron distintos. Yo me acuerdo que en el colegio mi profe de filosofía nos hizo una actividad para demostrar esto, que era que él ponía en una mesa un montón de cosas, tipo su celular, unos lentes de sol, llaves, muchas cosas en la mesa. Y uno tenía que ir, ver lo que había en la mesa, devolverte y después anotabas en un papel lo que había en la mesa. Si en la mesa había un celular, en la mesa había bla, bla. Y después, una semana después o 2 semanas después, tenías que volver a anotar qué había en la mesa. Y había gente que ya empezaba a modificar cosas, se acordaba de que había algo que en verdad no había, o se olvidaba de cosas que habían. Y así, entonces muchas veces nosotros tenemos recuerdos que ni siquiera son nuestros, sino que nos han contado y que como que tu cerebro los arma y te acuerdas de cosas que en verdad, no sé. A mí me pasa con los recuerdos que tengo bastantes recuerdos de cuando chico, de momentos específicos, pero como que el tiempo no lo tengo muy claro. Como que a veces cuando lo hablo con mi mamá, me dice, no, pero esto pasó antes que esto, o esto pasó después de esto, y como que en mi mente no tengo bien claro qué pasó antes, qué pasó después, como que están nomás. Yo creo que para lo que más sirve la meditación es como para separarte de los pensamientos, porque es como lo que mencioné antes de la filosofía estoica de Marco Aurelio, de que nuestra felicidad y todo depende de nuestros pensamientos. Entonces, creo que igual es importante comprender que como observar nuestros pensamientos desde fuera, porque hay mucha gente que tiene la visión de la meditación como dejar la mente en blanco, como tipo sentarte y como no pensar en nada, y no es así. Los pensamientos siempre van a estar, el tema es refocalizarte. Por ejemplo, si estás haciendo una meditación en la cual estás focalizado en la respiración, es normal que estés y que de repente
ay, tengo que hacer esto otro, pero tienes que volver, ¿cachai? Volver tu atención a la respiración o volver tu atención a lo que sea que estés haciendo para meditar. Los pensamientos siempre están. El tema es también comprender que los pensamientos tampoco necesariamente nos definen. Como que uno tiene pensamientos que son como... ¿Pensamientos inclusivos? Uno tiene muchos pensamientos intrusivos que te hacen mal, que a veces te dicen, o sea, como que no sé, son cosas feas o lo que sea, pero esas cosas como que no te definen, tipo, tú no eres tus pensamientos, tú puedes observar tus pensamientos desde fuera y permitir como que no te afecten tanto esa como voz interior. Y como hemos visto en este capítulo, hay un montón de beneficios de meditar y uno de los más importantes que yo considero que es muy importante en especial ahora es el tema de la concentración. Sí. Y es lo que iba a mencionar antes de esta neurocientífica que vi, que ella explicaba cómo meditar servía mucho para entrenar tu concentración. Porque ella lo que explicaba era que cuando uno medita y está concentrado o en tu alrededor o en tu respiración, toda la actividad cerebral se va como a la parte como frontal del cerebro, que es como la parte del ahora, del presente, la parte de la concentración. Y el resto de partes del cerebro como que se apaga, o sea, no se apagan, pero tienen una actividad más baja. Entonces como que tú vas reforzando esa zona que es dedicada a la concentración. Entonces, hoy en día siento que todos tenemos problemas de concentración por redes sociales, porque estamos muy acostumbrados a estímulos rápidos y a estar constantemente entretenidos, y no todo es entretenido. No. Onda, hay veces que uno tiene que hacer cosas, por ejemplo, no sé, esto mismo que estamos haciendo del podcast de... Es súper aburrido. No, a mí me encanta la parte de grabar, pero la parte de hacer la investigación toda la semana obviamente a veces es un poco latero, pero es parte de, y son cosas de la vida, y todas las cosas que traen como algún tipo de retribución requieren algún esfuerzo. Ir al gimnasio, leer, las cosas que realmente valen la pena requieren un poco de esfuerzo de parte de nosotros. Sí, es verdad. Entonces es súper importante desarrollar la atención porque al final la atención es quienes somos. O sea, al final nosotros somos las cosas a las cuales les prestamos atención. O sea, si tú le prestas más atención a leer, en algún momento te va a volver experto en algo. O si le prestáis más atención al gimnasio, quizá en algún momento vaya a ser un deportista de élite o lo que sea. Entonces, como que eso. Bueno, como podrán haber visto en este podcast o escuchado, tenemos posturas muy distintas en cuanto a nuestra forma de ver quizás la meditación. En verdad no tan distintas después de haber venido. Venía más pensando que íbamos a tener opiniones más chocantes. Al contrario, creo que estuvimos de acuerdo en muchos lados, solamente que yo creo que yo soy más creyente de que más del poder mental, del poder de la meditación, yo sí creo que, yo creo mucho en las vidas pasadas, creo en los registros akáshicos y creo en muchas cosas que Pedrito no. Entonces por ahí se puede diferir más el tema, pero creo que eso es como tema para otro capítulo. Siento que los temas de vidas pasadas y todo tocan un poco la meditación en cuanto para poder lograr el trance, para poder lograr estos objetivos, pero siento que no es el tema central. Entonces solo por eso no lo quise como meter tanto. Uh-huh. Pero pronto vamos a pelear. Pero eso, al final, ustedes son libres de pensar lo que quieran, son libres de quedarse con la información que gusten, de investigar por su propia cuenta y llegar a sus propias conclusiones. Pero creo que con toda la información que hemos dado y con toda la información que hay, está claro que la meditación tiene algo positivo. O sea, sabemos que mal por lo menos no te va a hacer si es que lo haces. Entonces queremos dar tips para comenzar a meditar, porque a mí durante este podcast y durante la investigación tenía puras ganas de empezar, como que decía, yo quiero cortar el video para ponerme a meditar, porque todas las cosas buenas que trae. Vi muchos tips para principiantes en internet. El primero que quiero dar es encuentra la que te acomode más. Hay un montón de opciones, hay un montón de tipos de meditación, hay meditaciones guiadas. Como dije antes, está la meditación trascendental, que es con mantras. Con ojos abiertos, con ojos cerrados. Sí, con ojo abierto, con ojos cerrados. Otras que se centran más en la respiración. Traten de buscar algo que les acomode. Segundo tip, no te frustres si es que tu mente se va. Porque pasa mucho de que uno empieza a meditar y tipo empiezas a distraerte.
o se te ocurre algo, o qué sé yo. Y es muy normal que pase, incluso en la gente que lleva más tiempo meditando. O sea, cada vez lo tienen más entrenado, pero siempre los pensamientos van a estar. El tema es focalizar los pensamientos, o sea, tratar de ignorarlos, de volver al foco. Eso es lo más importante que yo he visto de la meditación. Por ejemplo, les quiero dar un dato random, que yo había hecho una investigación, o sea, cuando estaba investigando sobre este mismo tema, en una parte me llamó mucho la atención que salía que en promedio, en la vez número 20 intentando meditar, como que se logra. O sea, que va muy con lo que dice el Pedrito, o sea, como que no esperes a lograrlo a la primera. De hecho, es muy difícil lograrlo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. O sea, tómense el tiempo y de verdad que en algún momento va a salir. Otra cosa que yo también investigué, no traten de desde el principio ir a 100. O sea, no traten que la primera vez que están meditando, decir voy a meditar 20 minutos. Porque aunque parezca poco, 20 minutos es un montón para la concentración. Entonces, partan de a poco. Partan con 5 minutos. De hecho, desde 5 minutos, todos los días, ya se pueden ver muchos de los cambios que yo mencioné en el principio, de mejoras en el estrés, mejoras en la calidad del sueño, disminución de síntomas de la depresión. O sea, hay muchos beneficios que con solo 5 minutos diarios ya los puedes tener. Obviamente, si ya te sientes cómodos con los 5 minutos, puedes ir aumentando a 10 y después a 15 y así. Pero eso, traten de no apurarse, traten de hacerlo de a poco, porque una cosa muy importante con los hábitos es pensar que son a largo plazo. Entonces a veces uno quiere conseguir el beneficio ya, pero es mejor que medites 5 minutos todos los días por meses a que medites por 2 semanas, 10 minutos, 20 minutos y que después lo dejes y nunca más medites en tu vida. Es mejor partir de a poco para mantenerlo en el tiempo. Así que eso, espero que todos empiecen a meditar, nosotros también vamos a empezar. Y no olviden suscribirse, darle like. Y guardarlo en su favorito, guardarlo en Spotify, guardarlo en Apple Music, o sea, en podcast de Apple y en todo. Saluditos y Chao. eso, chao.